¿Cómo lo podemos hacer? Desde nosotros y desde nuestro sistema más maravilloso que es el cerebro. El cerebro, ustedes saben, es donde se gestionan y donde se producen todos nuestros pensamientos, donde se generan las emociones y donde se dan todo ese tipo de conexiones nerviosas en todo el momento. Diariamente nosotros estamos teniendo millones de conexiones entre nuestras neuronas, todas las sinapsis que se dan diariamente, es porque estamos pensando, razonando, porque estamos resolviendo problemas, porque estamos simplemente actuando, caminando, pensando, soñando, durmiendo, todo lo que estamos haciendo. Pero aparte, el cerebro también tiene que ver con las emociones. Aquí hay a veces nos preguntan, ¿qué es primero, el pensamiento o la emoción? Bueno, es que puede ser de los dos sentidos. Es decir, tú tienes una situación que estás viviendo en ese momento, vas manejando, se atraviesa un auto y en ese momento puedes tener una emoción que es un asombro, puedes tener un enojo porque alguien se atravesó. Eso te va a generar una serie de pensamientos. ¿Qué es lo que crees? ¿Me bajo? ¿Le pego? Ay, empiezo a decir groserías en mi cabeza. O puedo generar otros pensamientos en donde digo, calma, respira. Ok, sí, se atravesó, pero no pasó nada. Solo se atravesó, posiblemente tenga prisa. Ok, me calmo. ¿En dónde está cuando tú haces un cambio? Tiene que ver con la forma en la que tú estás predisponiéndote a las situaciones. O si ya tienes una experiencia previa conforme a algo semejante y has encontrado que ha habido ciertas consecuencias. Entonces, aquí te manejo tres elementos importantes en donde tienes que trabajar con el cerebro, que recuerdes las funciones de tu cerebro, pero también que está muy vinculado con tus emociones. Número uno, identifica los pensamientos que tienes en un momento clave, en un momento de molestia, en un momento de asombro, en un momento de tomar una decisión. Primero, trata de no reaccionar, sino de responder. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros somos reactivos, es cuando nosotros simplemente nos dejamos llevar, llega la emoción y ¡fum! Nos dejamos llevar completamente por esa emoción. Cuando nosotros damos respuesta es cuando nosotros percibimos nuestra emoción, pero también le ponemos pensamiento, también le ponemos reflexión y también le ponemos una ligera pausa. Antes de reaccionar completamente, tienes que limitarte. Hay momentos en los que sí es importante ser reactivos y es muy importante que te des esas oportunidades de reaccionar con toda esa emoción, con toda esa energía, con toda esa adrenalina que te genera esa emoción. Esos son momentos de liberación, son actividades liberadoras y sí te las tienes que permitir porque de manera natural nosotros necesitamos esos momentos. Entonces, cuando tú estás por ejemplo, viendo un partido de fútbol, de básquetbol, que ahora nos han limitado eso, o sea, ya no lo tenemos tan así de vivo, ¿no? Así en vivo. Pero bueno, hay otras opciones por la televisión y todo. Si a ti eso, por eso se llama, te apasiona, porque te despierta la pasión, date esa oportunidad, o sea, libera esa tensión, grita, baila, canta, echa porras, a lo mejor hasta te permites decir alguna palabra, ¡ay, qué pasó! Porque en esos momentos es una reacción. Pero igual también vas a un concierto, igual estás bailando, igual estás teniendo momentos donde tu pasión se desborda. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tengas que tomar decisiones en donde tengas que utilizar tus pensamientos, ya no vas a reaccionar, sino ya vas a utilizar tu pensamiento junto con tu emoción para gestionar las emociones.
¿A qué nos lleva esto? Que nosotros, cuando ya hacemos esa combinación, podemos cambiar nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida. Si no tienes esos momentos de liberación espontáneas, en esos cachitos, entonces cuando estás en la vida cotidiana somos personas muy reactivas. Esa energía que estamos, apenas me dicen algo, es que esto, salgo, digo. Entonces, la energía se tiene que salir. Entonces tienes que enfocarte que mejor ten esos espacios donde puedas liberar esa energía y en momentos importantes de toma de decisiones, en un momento de sorpresa, en un momento de que vas en el auto, en un momento de estrés, en un momento en que te recibes una noticia importante, ¿no? Oye, es que una pérdida, una pérdida del trabajo, un conflicto familiar, una enfermedad, o sea, tienes que aprender a disponerte a recibir esta información. Y para eso es gestionar las emociones. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que tenemos que ir conociendo cuáles son las emociones que voy teniendo y cómo las voy a ir enfrentando. Pero también es muy importante que veas que la forma en que nosotros pensamos, los pensamientos positivos y los pensamientos negativos son los que sí te van a dar una generación de actitudes, de conductas y de acciones positivas o negativas en función de lo que estás generando. ¿A qué voy con esto? Más que hablar de que si las emociones son las positivas o las que no lo son, vamos a hablar de cuando nosotros tenemos pensamientos positivos y pensamientos negativos. ¿Cuál sería un pensamiento positivo? A ver, ¿quién me puede decir ejemplos de pensamientos positivos? Positivos, que me generen cosas que yo puedo hacer en el día. ¿Quién me quiere decir por lo menos 2 pensamientos positivos? Es que no los veo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Yo? Por favor. ¿Sí? Que voy a tener un excelente día. Perfecto. Ese es un muy buen pensamiento. Pues voy a tener un excelente día. Ok, otro ejemplo. El optimismo. Ok, soy optimista. Creo que puedo y lo haré. Puedo y lo haré. Ok, perfecto. Voy a por fin voy a acabar mi proyecto. ¿Mande, Blanca? A mí la comida me genera pensamientos positivos, lo que voy a comer. Perfecto. Ok, eso es bueno. Y eso te genera pensamientos y acciones positivas. ¿Quién me da ejemplos de pensamientos negativos? Pensamientos negativos, frases negativas. Hoy va a ser un mal día. Hoy va a ser un mal día. Ok, otro. Como cuando amanece y empezamos a decir, ¡ay, está lloviendo! Ok. Cuando voy en bici o caminando, siempre pienso, digo, los de los carros no van a poner sus direccionales. Y ya Ok. Y sucede, ¿no? Y sucede que no ponen sus direccionales y entonces yo ya me molesté o me enfadé por eso. Ok. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué es lo que pasa, que genera un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Y cómo hace la diferencia. Esos pensamientos negativos de, ay, el día está bien feo, hoy es que tengo flojera, todo me va a salir mal, hoy ya llegó esa persona que no me cae bien, hoy creo que me voy a enfermar, creo que esa comida no me va a hacer bien. Entonces empezamos con esos pensamientos negativos que generan conductas y emociones negativas y que son reactivas. Esas conductas, esas emociones, esas actitudes son como en el ejemplo que está aquí, son conductas que se les ha llamado conductas y emociones R, es decir, resentimiento, rencor,
rabia, porque ya desde el momento en que estoy pensando, yo ya estoy generando una actitud y una predisposición a esto. ¿Por qué tienen letras? Pues para que nos acordemos que son la mayoría, no son todas, pero tienden a hacer con palabras o actitudes de este tipo. Entonces, yo ya tengo un pensamiento negativo, de inmediato empiezo a tener un sentimiento, ay, es que esta persona me hizo daño, y entonces empiezo a tener el resentimiento, empiezo a tener rencor. ¿Y qué pasa? Que esas conductas, o por ejemplo, cuando tenemos un exceso de estrés, que no lo podemos gestionar, no lo estamos manejando, sino que nos dejamos agobiar por todo eso, se genera un neurotransmisor, y es una hormona también, que es el cortisol. El cortisol es muy importante para el sistema digestivo, porque ayuda, es uno de los elementos que ayuda para la parte del metabolismo. Entonces, es algo necesario en nuestro cuerpo, pero tiene que ser en dosis así chiquitas. O sea, es una parte que debe ser, unas gotitas de eso necesitamos. Pero cuando nosotros estamos con muchas conductas y pensamientos negativos, en el estrés, por ejemplo, sin control, se genera el cortisol en exceso, y eso nos daña el organismo. Nos daña porque empieza a hacer el funcionamiento del hígado, del páncreas, se empieza a hacer un funcionamiento excesivo, y entonces nos daña principalmente al sistema digestivo, pero también al sistema, a los riñones, también a otros órganos y al cerebro. Entonces, el exceso de cortisol es dañino. Por eso no es solamente que pienses negativo, sino que fisiológicamente también se genera un daño. Y las actitudes que nos están generando eso, pues son actitudes de desánimo, de desesperación, incluso se puede llegar a la depresión, ¿ok? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros cambiamos la rutina y hacemos las actitudes y tenemos un pensamiento positivo, como el que acaban de decir? Hoy va a ser un buen día. Posiblemente me dolió un poquito la cabeza, posiblemente me hayan dado una noticia de que alguien está enfermo, de que yo mismo tengo que cuidar mi salud, o de que es posible que ya no tenga este trabajo, que haya cambios en mi vida, pues que no puedo salir por este virus, o sea, me dan muchas noticias. Pero entonces, si yo tengo un pensamiento, con un pensamiento positivo, comienzo a generar conductas y emociones que ayudan a segregar otro neurotransmisor, que es la serotonina. La serotonina es una de los neurotransmisores de la felicidad, y está vinculado con conductas y emociones como la serenidad. Entonces les digo, cuando tú te acuerdas de la letra S de Superman, pues te puedes acordar de la serotonina, en donde te genera sonreír, te genera soltar cosas que no necesitas, te va brindando más salud porque estás teniendo actitudes más positivas. Y aquí, bueno, sexo, ¿por qué? Pues porque también la parte de la sexualidad, de la sensualidad, tiene que ver con esto de que te permites tener esos pensamientos positivos. Y obviamente vienen actitudes que tienen mucho que ver con esta serotonina, porque estás aceptando. Si tú sueltas cosas que no necesitas, entonces vas a tener una mayor aceptación de tu vida, mayor amor, amistad, ánimo, todo esto es lo que vas teniendo. Entonces te vas dando cuenta que no es solamente que pienses positivo o negativo, sino el impacto que tiene, el impacto en tu cerebro, en los neurotransmisores, en tu conducta y en tus actitudes. Y obviamente esto, ¿cómo lo vas relacionando con tu vida cotidiana? Cuando tú llegas con una actitud positiva, obviamente el mundo lo ves diferente, pero también la gente te ve diferente. Dicen que como te ven, te tratan, pero más importante que eso es cómo te ves, te tratas. Si tú te ves feliz, si tú te ves alegre, si tú te ves positivo, si tú te ves con ánimo, así te vas a tratar, y entonces te vas a proyectar de esa forma.
Y cuando llegues, cuando trabajes, cuando estás con los demás, ¿cómo te van a recibir? Una sonrisa siempre despierta una sonrisa. Una cara triste, pues los demás pueden ponerse tristes o ignorarte, ¿no? Si tú estás enojado, se va a despertar posiblemente el enojo en otras personas. Entonces, una sonrisa siempre despierta una sonrisa. Por eso es un elemento importante. Pero bueno, eso se oye bonito y está padre y nosotros decimos, podemos controlar nuestros pensamientos, pero ¿qué sucede cuando realmente tengo una situación muy adversa? ¿Qué sucede cuando tengo un conflicto fuerte? Cuando lo que me está sucediendo en esta vida, siento que ya no puedo con todo eso, siento que ya me está pesando mucho. Puede ser que sí sean mis pensamientos, pero hay momentos en que es más allá. Creo que todos hemos estado viviendo en esta época, lo hemos visto de muchas formas. Hay gente que lo ha vivido de una manera desesperante y hay otros que lo han visto como una gran oportunidad para el cambio. Pero ¿dónde está la diferencia? Creo que lo comenté con el grupo de las chicas cuando hicimos esta dinámica. Yo les decía que estamos en momentos complicados, pero yo recuerdo cuando estaba en la primaria y que nos enseñaban esta parte de la historia y que nos enseñaban las líneas del tiempo. Y en esta parte, cuando te enseñan la línea del tiempo, hay una donde te dicen que es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, en muchos lados ves esto, AC, DC, antes de Cristo, después de Cristo. Y yo de niña decía, ¿cómo será haber vivido en el año 0? ¿No? O sea, ¿qué será eso de decir, ¿en qué año vivimos? Pues estamos en el año 0. Y antes porque pues no había nacido Cristo, pero pues ya como ya nació, entonces estamos en el año 0. Cosa que no es real, porque obviamente la gente en ese momento tenía una forma diferente de medir el tiempo. Pero ya decir el año 0 y antes de Cristo, después de Cristo, se hizo esa forma de medición años después, muchos años después, para poder unificar algunas cosas. Sin embargo, yo creo que ahora sí nos está tocando el año 0 cuando estamos hablando de antes del COVID y después del COVID. Y también son las mismas siglas, si te das cuenta, AC y DC. Porque ahora cuando hablas y cuando dices, es que antes del COVID, antes de la pandemia, antes de la cuarentena, salíamos, íbamos al partido de fútbol, íbamos a los cines, estábamos en las escuelas, convivíamos, hacíamos, pero después del COVID, a partir de esto, cambió todo. O sea, por eso estamos ahorita así, por eso estamos a distancia, por eso estamos con las videollamadas, por eso tenemos la cuestión de la tecnología y se nos barren las cosas, pero hay que resolverle. Y por eso ahora es el desapego. Apenas tuve la oportunidad de estar con un grupo de amigas, cuatro personitas estuvimos tomando un café después de tanto tiempo y hasta miedo te da, hasta platicarlo, porque te van a decir, ¿cómo te saliste de tu casa? Pero fue tan padre esa reunión, pero al mismo tiempo me quedé con esas ganas de, no les pude ni saludar, ni despedirme de beso, ni de abrazo, ni de darles la mano. O sea, pierde uno todo eso, así de, entonces estamos viviendo esas cosas. ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo lo estás viviendo? Les decía, para algunos es algo que dicen, pues no es tan importante, pero para otros es realmente agobiante. A eso, agrégale todos los conflictos que vamos teniendo día a día. Y escuchaba a un médico que decía, la verdadera, hay más pandemias que esta. O sea, también tenemos la pandemia de la diabetes, también tenemos la pandemia de la hipertensión, también tenemos pandemias de cáncer, también tenemos pandemias de otras cosas y no están atendiéndose igual. Entonces, pues te genera mucha angustia. Pero bueno,
¿qué hacemos ante esto? ¿Qué hacemos ante la adversidad y lo que nos está sucediendo? Y esta imagen pues representa mucho y para cada quien puede ser un símbolo diferente. Pero mira, yo voy a platicar que hubo una persona, a lo mejor algunos de ustedes conocen a este psicólogo, psiquiatra, neurólogo, que vivió a principios del siglo XX, que se llama Viktor Frankl. Él escribió varios libros, pero entre ellos el más importante es El hombre en busca del sentido. Y algo que es muy relevante de él es que él era ya un psicólogo, un psiquiatra, cuando él llega por su religión, por su vida, él era judío y entonces es capturado igual que millones de personas y los llevan a los campos de concentración. Él tuvo unas vivencias dramáticas en ese lugar, estuvo viviendo pues, lo que sabemos de todo el Holocausto, y él hace una teoría psicoanalítica que es la logoterapia, y es la terapia por medio del sentido. Esta terapia es muy importante porque nace, fíjate, tiene primero ya un fundamento que él ya traía de sus estudios de psicoanalista, pero cuando él tiene esas vivencias tan terribles, empieza a encontrar, o sea, de verdad, a estructurar toda esa parte de su teoría sobre la logoterapia. Entonces, él se da cuenta que las personas que viven ahí, que están sufriendo todo eso, hay personas que desde el principio se dan por vencidas. Entonces, dicen, me voy a morir, y se mueren. Caen en una tristeza muy profunda y son los más susceptibles de que caigan en las enfermedades. Pero aparte, a muchos, o sea, todos los días los agredían, los violentaban, no les daban casi de comer, y a pesar de eso había sobrevivientes. Entonces él empieza, pues ya desde su punto de vista científico, dice, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que la gente tenga esa forma de, a pesar de todo esto, todavía hay quienes sobreviven? Y entonces él crea una teoría bien interesante que es la logoterapia y que nosotros podemos utilizar algunas de estas cosas para nuestra vida cotidiana. Él plantea que nosotros tenemos 3 elementos muy importantes, que es la libertad, la voluntad y el sentido de vida. Y conforme a esas palabras, él hace sus principios básicos de la logoterapia. Te los voy a platicar y si tienen alguna duda, ahorita me van diciendo. Entonces, fíjate, Viktor Frankl dice, todos los seres humanos nacemos primero libres. Nacemos libres y vamos desarrollando nuestra responsabilidad. Entonces, el primer principio es la libertad de voluntad. Es decir, ya nacemos libre, pero esa libertad nos da la oportunidad para hacerle frente a 3 fuentes de influencia, que son el instinto, la herencia y el ambiente. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado personas que dicen, no, pues es que todos los hombres por naturaleza son mujeriegos, ¿no? Y entonces, entonces ya con eso justifican acciones. No, o sea, eso no es parte de la naturaleza. Sí, es una cuestión cultural y son otros rollos. Pero sí hay un instinto sexual en hombres y mujeres. Pero esa libertad y cómo hacer frente a esa libertad, cómo utilizas tu libertad en cuanto al el manejo, el control, la gestión de tus instintos. Ahí es donde tú estás trabajando esta parte, la libertad y la voluntad. También hay quienes han dicho, no, pues es que como en mi familia, pues por herencia ya tenemos la diabetes, ¿no? Entonces, pues ya todos vamos a ser diabéticos y pues ya de eso me voy a morir. Entonces, dice él, no, espérame, o sea, tú tienes la libertad incluso de no permitir que te dé esa enfermedad o que te dé de una manera muy tardía si tú cuidas tu vida, si haces ejercicio, si cuidas tu alimentación, incluso tus pensamientos, tu actitud ante la vida,
Y hay gente que aun cuando tenga muchos elementos de herencia, no le da, ¿no? Porque no se la cree. Y entonces está haciendo frente a esa herencia. ¿Cuántos han vivido en un ambiente en donde el padre o la mamá son alcohólicos? Y entonces, en la misma familia, en los hijos, hay quien dice, pues es que como aquí todos toman, pues yo también voy a ser alcohólico, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, le sigo. Pero quien tiene la voluntad y dice, lo menos que voy a hacer es alcohólico, y no toman, porque hacen frente a eso, a ese ambiente, y pueden vivir con decisión. Ese es el primer elemento. Entonces, Víctor Frank dice, lo primero es que tú tienes que hacer uso de tu libertad y de tu voluntad. Cuando lo combinas, entonces vives con decisión. El segundo principio es cuando él combina la voluntad con el sentido. Es decir, yo ya tengo este sentido de libertad, de voluntad, pero ahora quiero encontrar la felicidad. ¿Cuál es el sentido que quiero encontrar? Pues quiero ser feliz, quiero vivir en paz. Pero ¿cómo lo puedo ser cuando estoy viviendo una situación dolorosa, cuando estoy en un ambiente agresivo, cuando estoy en una enfermedad terrible, cuando estoy en una situación dramática? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces él dice, hay que encontrarle sentido al dolor. Es decir, el dolor que estás viviendo es un reto, no una desgracia. Y justo en la primera pregunta que hice cuando me dijeron, dime una de las emociones negativas, mencionaron el dolor. El dolor lo podemos convertir no en algo positivo en el sentido de que disfruto el dolor, no, sino que le encuentro sentido al dolor, en que ese dolor que estoy sintiendo tiene un por qué sucede, pero más que eso es un para qué sucede, y voy orientando mi vida hacia un objetivo que valide mis conductas conforme voy enfrentando ese dolor. Si yo encuentro que eso le voy encontrando los argumentos para que ese dolor yo lo tengo que superar. Hablemos de un dolor físico, que es más fácil entender. ¿Por qué? ¿Por qué tengo el dolor? Número uno, pues porque es una alerta que te está diciendo que algo no está funcionando bien en tu organismo. Porque tienes que hacer caso a eso, que tienes que atenderte. Porque el dolor es uno de los síntomas. Hay muchas otras cosas que están pasando. Si tu cuerpo no te avisara, si no sintieras dolor cuando está el fuego, pues ya te hubieras quemado. Y hay personas que tienen esa dificultad porque tienen un problema neurológico en donde no pueden, las terminaciones nerviosas no funcionan y entonces no sienten el dolor y pueden tener serios accidentes. Pero bueno, tú tienes esa posibilidad y puedes tomarlo como, caray, ok, gracias porque el dolor me hizo ponerme alerta, atender en esto, y puedo atender incluso enfermedades con anticipación para poder atenderlas como debe ser, a tiempo. Y entonces si nosotros ya encontramos que el dolor tiene un porqué, tiene un para qué, y le vamos encontrando y orientamos nuestra conducta a atender esa situación, ya la encontramos y encontramos un para qué, vamos al siguiente elemento, que es encontrar sentido en nuestra vida. Esto es lo más trascendental. Víctor Frank dice, nuestro deber como seres conscientes y responsables es descubrir el sentido de vida, el por qué, pero el para qué. Y este sentido de vida es personal. Nadie te puede decir para qué viniste. Tú tienes que descubrir para qué estás aquí. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estás aquí? Él se da cuenta en ese campo de concentración donde, es el infierno y donde se encuentran las peores cosas, incluso entre la misma gente. Él decía, como ya sabían que si te ponían en la fila de la izquierda o la fila de la derecha, era la sentencia de muerte. O sea, no sabías cuál era, pero decían, unos de la izquierda y unos de la derecha. Pues hoy
los de la izquierda son los que se van a morir, ¿no? Y los otros se van a seguir en los trabajos duros para seguir con esto. Al día siguiente era al revés, no sabías. Y él dice, ¿cómo puedo, qué puedo encontrar yo en el sentido aquí? Y él se dio cuenta que había mucha gente que ante la desesperación, pues se suicidaba y se lanzaban contra las rejas para que les dispararan, para que los mataran. Pero también encontró que había personas que encontraron el sentido de vida, encontraban, por ejemplo, un lugarcito en donde ponían un lugar para orar. Recuerda que la mayoría eran judíos, no todos, porque incluso había otros que eran de otra religión, pero la gran mayoría eran judíos, y para ellos eran muy importantes sus oraciones, y encontraban su lugar para orar. Pero otros encontraban el sentido del humor, o sea, el sarcasmo, el humor, lo encontraban, y eso era una parte de que aligeraba la carga y lo bien. Hay quien hacía cuestiones artísticas, o sea, había quien llegó a pintar, hizo alguna cosa para encontrar su sentido. Él encontró que su sentido de vida era ayudar a los demás, apoyarlos, estar ahí presente, guiarlos en ciertos caminos. Entonces, cuando él encuentra esto, dice, para esto estoy, porque yo necesito ayudar. Si te das cuenta, bueno, en la diapositiva donde puse su fecha de nacimiento, él muere en 1997. O sea, él todavía le tocó la oportunidad de salir de ahí, de vivir una vida plena, de escribir sus libros, de tener muchas otras cosas. Él a partir de lo, pues ahora sí que la suerte que le tocó, pero también de la disposición, de la predisposición que él fue teniendo. ¿Ok? Entonces esos son los tres principios, la libertad, la voluntad y el sentido, pero al combinarlo encontramos que esto, si tú sabes manejar estos tres elementos, vas encontrando un sentido a lo que te está pasando y dices, ah caray, pues sí, lo que me está pasando es duro, pero tiene algo por qué ser, para qué ser, porque de esto tengo que trascender, tengo que evolucionar, y encuentres que ese dolor, ese trauma, eso que te está pasando, esto que estás viviendo, tiene un sentido, tiene un para qué. ¿Ok? Bien, hasta este momento, ¿alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta antes de seguir? Yo. Sí. Sí, yo comenté la cuestión de lo del dolor. O sea, voy a hablar un poquitito acerca del dolor físico, cuando es como cuando causa como satisfacción. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio y que uno termina bien adolorido del ejercicio, pero uno dice, es que me duelen los músculos porque hice ejercicio. O por ejemplo, ya para terminar, también como yo he tenido la oportunidad, el privilegio como unas 3 veces de donar sangre, entonces cuando uno siente el pinchazo de la aguja que entra para que le saquen a uno la sangre, es satisfactorio porque uno sabe que uno está salvando una vida, que está ayudando a alguien a través de ese dolor que uno siente y esa sangre que uno está donando. Claro. Y justamente es esto, es el sentido que le estás dando al dolor, el sentido que no es el sufrimiento, porque también hay otra frase que dice, el dolor es inevitable, porque te va a doler el pinchazo, te va a doler el ejercicio. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? Si tú lo estás enfocando como ahí dices, pues no es tan malo, porque al contrario, o sea, vale la pena sufrir ese pequeño dolor que es temporal, porque voy a salvar una vida, porque esto me está ayudando en el ejercicio. Y entonces es cuando, lo que te digo, ya esa emoción o ese sentimiento, porque eso es algo más físico, eso que estás sintiendo ya no es negativo, lo transformas en algo positivo porque tiene un sentido y orientas eso y lo vas a volver a hacer, vas a volver a hacerlo porque sabes que tiene un sentido y es un sentido mayor, ¿ok? Muy bien, Marco, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Ok, Leslie. Ajá. De acuerdo a lo que nos comenta el profesor Marco,
acerca del sufrimiento, el dolor, pues es inevitable sentir el dolor y normalmente, bueno, en mi caso pasa que el dolor pues no lo puedo comparar con ninguna otra emoción porque es única. Ujú. Entonces, no hay nada más, no hay ninguna otra emoción que me haga sentir más viva que el propio dolor. Ujú. Entonces, otra cosa en este caso es aceptar la realidad, aceptar lo que tenemos y ser mejores cada día, pero tenemos que aceptar la situación en la que estamos, lo que estamos viviendo en este momento con lo de, entrando al tema de cuarentena. Entonces, si no aceptamos la realidad, difícilmente podemos cambiar nuestra vida. Exacto. Sí, justamente ese es un elemento muy, muy importante. Cuando nosotros tenemos una pérdida, cuando estamos teniendo un dolor, cuando estamos teniendo algo que nos está moviendo y que nos está sintiendo, pues puede ser algo incómodo, pero también puede ser algo muy doloroso, mucha gente nos dice, cuando muere un familiar y nos dicen, bueno, pues yo espero que tengas pronta resignación, ¿no? Y entonces, realmente lo que nos deberían de decir es aceptación, como bien lo dice Leslie. Hay una pequeña diferencia y es muy importante. Cuando tú te resignas a una situación, a algo que te está pasando, es así como, pues ya que, ¿no? O sea, pues ya me tocó, pues ya que, pero eso no es liberador, o sea, es una resignación y al rato dices temporalmente eso es algo pues que ya me sucedió, me duele y ya, pero va a tener un efecto. Al rato otra vez te vas a poner triste y otra vez vas a tener dolor y sufrimiento. Pero en cambio, cuando te dicen que llegue la aceptación a tu vida, o cuando tú lo piensas y dices, tengo que aceptar esta situación, no resignarme, aceptarla, la aceptación te da libertad primero de acción. La aceptación es esa forma en la que tú dices, sí lo tomo, ya sé que si yo no puedo modificar la realidad, pero sí puedo decidir cómo interpreto la realidad, cómo la tomo esa la realidad y qué hago con lo que tengo y con lo que no tengo. Eso es muy importante porque ahí tú ya estás en esa parte de la aceptación, puedes trascender, puedes hacer otras cosas. Y justo lo que acaba de decir Leslie, esa aceptación va hacia esta parte que es el tema de la resiliencia. La resiliencia es cuando nosotros podemos salir fortalecidos ante las adversidades, pero el principio es la aceptación. Nosotros tenemos que enfrentar situaciones complicadas, pero no solamente aceptarlas, sino transformarnos como personas. Tenemos que transformar nuestra forma de ver las cosas y tenemos que salir fortalecidos y tenemos que salir mejor. El símbolo de la resiliencia es la mariposa, porque justamente habla de lo que es la metamorfosis, de ser un gusanito que después se va a meter en un capullo. Si nosotros lo podemos enfocar a nuestra vida, es cuando podemos tener una situación complicada, una situación adversa, y entonces decimos, voy a estar metido en esto. A lo mejor ese capullo es la soledad, ese capullo puede ser la tristeza, puede ser un momento de decir, ¿sabes qué? En este momento no estoy para otros, tengo que estar para mí, y entonces necesitamos que transformarnos. Pero para otros, ese capullo es un capullo de mucho movimiento. Es donde uno dice, no, o sea, yo no me voy a quedar aquí, no me voy a quedar en esta tristeza, no, voy a salir adelante. Que me quedé viuda, chin, o sea, es una tristeza, una desesperación, una frustración, dolor, enojo, o sea, todo eso me pasa,
pero tengo que transformarlo. ¿Y qué voy a hacer con esto? O sea, yo no me voy a quedar así. Tengo que buscar trabajo o tengo que buscar cómo hacer con mis hijos, qué voy a hacer con la casa. O sea, tengo que moverme. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué las personas, algunas reaccionan de una forma y otros reaccionan de otra manera? Aquí hay una explicación de lo que es, bueno, el concepto de lo que es la resiliencia. Y nos dice que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido. Eso es lo más importante. No solamente que yo enfrento las cosas, sino que me supero a mí mismo y salgo fortalecido de esto. Las personas resilientes son las que comprenden que son arquitectos de su propia vida y que somos los que vamos a construir nuestro destino. No nos resignamos, sino aceptamos y vamos a hacer cosas diferentes. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos encontrando que lo que está sucediendo, por eso yo creo que es el momento genial para muchos, esta parte del año cero, o sea, que así lo he tratado de interpretar. A mí me tocó vivir, por ejemplo, la experiencia donde estoy ahí en el consultorio, donde es una placita muy chiquita, y entonces nos tocó que durante los primeros meses de la pandemia, del encierro, de confinamiento, todo esto, yo no tuve ninguna persona que se acercara al consultorio, las personas que tienen otros negocios ahí tampoco, y fue una situación muy complicada en la parte económica y tuvimos que buscar otras estrategias y todo, ¿no? Entonces, pero el dueño cambia la estrategia y dice, ahora es cuando hay varios locales que no se han rentado en varios meses, y entonces él cambia su actitud y dice, es el momento en el que yo tengo que conectarme con la gente que está emprendiendo, me tengo que conectar con otras personas, empieza a hacer publicidad y en menos de un mes ya están rentados casi todos los locales. Y porque fue un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Bueno, había un local que el primeritito tenía ahí algunas cosas que habían dejado algunas personas y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a sacarlas, vamos a darle una limpieza y que la gente vea que esto está cambiando. Y cambiamos todo, limpiamos y quedó vacío el lugar, después le pusimos unas plantitas y la gente empezó a preguntar y creemos que en estos momentos de que es que no hay dinero, es que no hay trabajo, pues hay que movernos. Y justo cuando tú haces un movimiento de cosas, movimiento de personas, y sale. Y gracias a estos movimientos, gracias a Dios, gracias a todo lo que tú creas, bueno, yo creo en muchas cosas y ya tengo más pacientes, ya tengo otras oportunidades, ya creció esto, porque yo seguí trabajando con videollamadas, seguí trabajando en otras formas. Entonces, es no detenerse, pero esto es enfrentar, es hacer frente a la situación y decir, esto es temporal, sí esto es algo temporal, pero también pasará. Esto es tan importante, pero también va a pasar. Entonces, mira, te regalo esta imagen donde a mí me parece que es muy importante porque cuando tú estás en esta cuerda floja que tú puede ser cualquier situación, tienes que enfocarte en varias cosas. Uno, sí hay cuestiones de genética que tienes en tu vida, ¿no? O sea, hay cuestiones que tú ya de genética, de salud, ya vas a tener, pero tienes que ver que no son determinantes, que tú también tienes control sobre esa situación. Tienes que darte cuenta, como te lo mencionaba hace rato, que si tú cambias tus pensamientos, cambias tus actitudes. Y si cambias tus actitudes, cambias tu relación con las personas. El tener un pensamiento positivo o negativo te da la diferencia entre lo que es lo que es la consecuencia de lo que estás haciendo. Pero también hay algo muy importante, también las redes de apoyo. Las redes de apoyo son tu familia, número uno, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu comunidad, la sociedad, el mundo,
O sea, todo esto son redes de apoyo. No estamos solos y no podemos actuar solos. Debemos tener el sentido de apoyarnos y el sentido de solidaridad y el sentido de que podemos trabajar en equipo. Eso es sumamente importante. Cuando estamos en estas situaciones, si tú combinas estos elementos y además le das un sentido a tu vida, entonces vas a poder salir más rápido de esta situación, porque también tú eres un elemento para ayudar a otra persona. Esas redes de apoyo no significa que todos solo están para ti, tú también estás para los demás. Y entonces en esa interacción vas trabajando y vas actuando y dices, ah, caray, también tiene un sentido de vida lo que yo estoy haciendo. Una palabra, una frase, a veces es el échale ganas, pero a veces es, claro que puedes, claro que sí vamos a poder con esto. Entonces, esas frases que nosotros nos vamos diciendo día con día, a veces no las decimos nosotros solos, pero a veces llega otra persona y te la dice, o tú eres quien tiene que decírsela a la otra persona. Entonces, vamos a esta última parte en donde ya combinamos esto. Yo ya sé mis emociones, ya sé que es sumamente importante encontrarle un sentido a mi vida para poder saber hacia dónde voy, qué tengo que hacer, y que si la vida me está cambiando las cosas, pues me está cambiando la ruta, me está cambiando el camino, me está cambiando el clima, pero yo tengo un sentido de vida. Entonces a lo mejor tengo que buscarme otros atajos, pero tengo un sentido. A veces hasta el mismo sentido tiene que cambiar en cuanto a que tengo unas necesidades diferentes, pero en esencia, si tú sabes para qué estás en esta vida, será difícil que no lo llegues a hacer haciendo todas estas cosas de enfocarte, de encaminar tus acciones y tus pensamientos. Entonces, te voy a decir así ya en breve, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar tu resiliencia? Y te pongo aquí, haz tu checklist. O sea, ¿qué de todo esto es lo que tú ya tienes y qué es lo que tienes que ir trabajando? Primero, que es lo primero, ser consciente de nuestras potencialidades, de nuestras limitaciones, que tenemos que desarrollar nuestra confianza y tenemos que desarrollar la autoestima. Ese es el número uno. Es lo primero que tienes que trabajar. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me falta? Y sobre eso voy trabajando. Después, si yo ya sé que tengo un problema, tengo que enfrentar algunas situaciones, pues tengo que ser creativos. Te decía, el enojo es una emoción, pero es la emoción más energética. Si tú te conectas con el enojo y dices, ¡ay! ¿Por qué estoy enojado? Es la que puedes transformar en energía productiva. Mucha gente que con el enojo dice, ¡ay! Estoy muy enojado, pero es cuando se ponen a correr, cuando se ponen a darle a la bicicleta, cuando se ponen a hacer ejercicio, lo transforman, o sea, lo van canalizando de una forma diferente. Ese enojo, porque es mucha energía, esa energía pues es como las hidroeléctricas, o sea, la energía, todo lo que viene del río y en la presa se transforma en una energía eléctrica. Pues así es el enojo. Tu energía del enojo, transfórmala en algo productivo. La tristeza no te puedes quedar ahí. La tristeza te tienes que conectar con la tristeza para saber qué te está pasando, pero no te puedes quedar ahí. Fíjate que la tristeza tiene una llave secreta que se conecta con la creatividad. Date cuenta cuántas canciones están hechas con base en la tristeza. Me dejó, se fue con otra, incluso la pérdida de una persona. Ahora hay muchas canciones que salieron a raíz de esto de la pandemia, de nos vamos a volver a ver, esto también va a pasar, vamos a echarle ganas, ¿no? La tristeza es importante, conéctate con ella para la creatividad. Por eso es el punto número 2. Busca opciones, otras formas, otros caminos. Atrévete a ser diferente. Y esa es la mejor forma, la creatividad es una de las mejores formas de salir de la tristeza. La perspectiva. Piensa que no es un problema, es una oportunidad de aprender. Entonces, cuando tú ya lo enfocas en ese sentido, dices, ok, me está pasando esto, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a dar de esta situación? Y así, al cambiar nuestra perspectiva, cambiamos nuestra conducta,
cambiamos las acciones que vamos a tomar para poder resolver la situación. Sí le puedes llamar a que es un problema. Un problema es algo que tú tienes ahí directamente. Un conflicto es algo que tienes con otra persona. Pero el problema puede ser algo solamente que tú tienes con alguna situación. Pero si tú cambias la perspectiva, puedes enfocarlo y poder tener una forma diferente de abordar la situación. Y eso es lo que ayuda más. Y después, este elemento que también es muy importante, atención al presente. Si nosotros nos jalamos mucho a estar pensando, ay, es que antes cuando yo tenía, y es que lo que había pasado y todo, eso nos jala a la depresión, al estar recordando cosas que ya no van a ser. O sea, hay que estar aquí con lo que sí tenemos. Y si te jalas mucho estar pensando al futuro de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal si esto es peor? ¿Y qué tal si pasa otro año y no entramos a las escuelas? ¿Y qué tal si entonces ya nos vuelven a cerrar todo? O sea, todas esas cosas de jalarte mucho hacia el futuro te generan ansiedad. Entonces, ni exceso de pasado, ni exceso de futuro. O sea, hay que estar aquí. Lo puedes tomar algunas cosas de referencia, sí puedes estar previendo qué puede pasar porque tienes que planear y tienes que estar haciendo tu plan A, tu plan B, tu plan C, porque si pasa esto, si pasa aquello, y entonces estás preparado. Y eso te ayuda a disminuir tu ansiedad. Pero ese es el aquí y el ahora. Y por eso hay otras opciones. Por eso la gente ahora se ha difundido mucho la práctica de la meditación, del mindfulness, de los deportes, de actividades creativas, porque necesitas enfocarte aquí, a estar aquí para poder actuar, para poder ser, como dice en el siguiente elemento, objetivo y optimista, porque si nosotros, algunos de ustedes han hecho este análisis FODA, este es un análisis que se hace para la institución, lo que son tus fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero también puedes hacer tu propio análisis de FODA hacia tu persona. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy muy fuerte? ¿En qué estoy súper bien? ¿En cuáles son las cualidades, habilidades que sí tengo? ¿Qué oportunidades tengo para poder aplicar todo esto que sí tengo? Sí sé que también tengo debilidades y en cuáles tengo que trabajar. Y qué es lo que pasa en el mundo, qué pasa en mi trabajo, qué pasa en mi familia, que son las amenazas, es decir, esas condiciones que no me van a permitir avanzar mucho. Entonces tengo que ser realista, tengo que aceptar hacia dónde sí me puedo mover o hacia dónde no. Pero cuando tú eso y haces tu análisis y dices, entonces es más fácil que puedas ser objetivo. Y entonces con eso puedes aceptar lo que sí puedes modificar y lo que no. Entonces lo que son cosas que no se pueden mover, no son inamovibles, sale, o sea, las acepto y trabajo con lo que sí puedo. Y claro, el toque de optimismo es lo que le tienes que te va a ayudar a cambiar. Otro elemento que se me hace así súper importante es esto de las amistades positivas. La forma de relacionarlos con personas que tienen actitudes positivas, pero también tienes que relacionar con personas que a lo mejor no las tienen. Pero más que eso, es que tú tienes que ser una persona con la que los demás se quieran relacionar. Una persona que tenga actitudes positivas, que sea ejemplo de vida, una persona que pueda dar, que pueda compartir, que esté dispuesto a apoyarte. ¿Sí? ¿Alguien me está diciendo? ¿Alguien iba a comentar algo? No, creo que no. Bueno, ok. Entonces, sí tenemos que aprender con esto y aquí hay una frase que me parece muy importante. Dice, tenemos que ser flexibles ante los cambios, perseverantes. Flexibles porque no sabes qué va a pasar. Perseverantes porque es un elemento dentro de la disciplina para poder alcanzar nuestros objetivos. Esa es otra, todo esto que les estoy mencionando son las habilidades que desarrollan las personas resilientes. Entonces, todos estos son los elementos y uno de ellos es la flexibilidad. Y bueno, las últimas, esta me gusta mucho. Conecta, pero no te enganches. O sea, no intentes controlar todas las situaciones.
sino gestionar tus emociones conforme se presenta la situación. Conectar es, como te decía, te puedes conectar con la tristeza, sí te puedes conectar con ella y decir, sí, me estoy triste y en este momento no quiero hacer otras cosas, pero no me engancho, no me quedo en la tristeza. Quien se queda en la tristeza entonces pierde mucho el sentido de vida. Por eso las personas que caen en una depresión, que traen tristeza, que traen melancolía, que traen desesperanza, son las personas que llegan a una depresión. Claro, también la depresión tiene un componente neurológico aparte de emocional. Entonces, las personas que se suicidan, muchas de las personas están en un proceso, en un elemento de depresión. ¿Pero por qué? Porque están también enganchadas en esas emociones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Gestionar las emociones. Por eso les decía también las redes de apoyo, incluso la alimentación. La alimentación es bien importante para salir de estos estados, las actividades, el ejercicio. El ejercicio es uno de los mejores antidepresivos. Hacer ejercicio es de lo mejor, antidepresivo y ansiolítico también. Y el otro dice, afronta la adversidad con mucho sentido del humor. Esta frase de la risa remedio infalible, pues la saqué de ahí de la revista de Selecciones, que bueno, era la revista de la familia. Creo que en muchas familias está enfrentar las cosas con sentido del humor. Sí, o sea, vi una vez un video donde están unos chicos, uno de ellos es invidente y otro tiene un problema motriz, y hacen un video en YouTube y ellos enfrentan las cosas. O sea, le dice el que tiene un poco de problema psicomotor, van con otras personas en un auto y entonces le dicen al que es invidente, le dice, mira, ve esa chava, vela, y pues, ¿qué no viste? O sea, le hacen mucha broma de la vista y él lo acepta y entonces él así como que, ay, no, sí, pues es que no ves, que no sé qué. Entonces, la forma de afrontar las cosas con el sentido del humor, obviamente pues también porque la risa, toda la parte de la alegría también te genera las endorfinas, todos estos neurotransmisores que te ayudan, que son así generadores de actitudes positivas, y es uno de los mejores también antidepresivos, tomar las cosas con sentido del humor. Hay gente que es tan capaz de incluso tomar con sentido del humor su propia enfermedad, su propia muerte, su pérdida de trabajo, y salen adelante, les ayuda. No todos tenemos esas habilidades, pero en la medida de lo posible, sí hacer caso a esta parte, ¿no? Y bueno, yo te platico todo esto y te digo, pues es que hay que echarle ganas, es que tienes que, es la frase como la más común de nuestra cultura. Pero más que eso, te digo, toma en cuenta tus pensamientos, conéctate con tus emociones, haz caso a la vida, ve tu sentido de vida, hacia dónde vas, con todas esas cosas maravillosas que sí tienes, pero tienes que descubrirlas, ve hacia adentro. Entonces, te puedo decir muchas cosas, pero aún así, todavía esa situación conflictiva que estés pasando, a lo mejor una situación adversa o una situación con cierta desesperación, o alguien que tú conoces esté pasando por algo así y dices, ¿cómo le hago? Esto realmente lo está agobiando mucho. Bueno, pues para eso están los especialistas, para eso están todas las personas que son el apoyo, o sea, es parte de estas redes de apoyo. Necesitamos en algún momento ver a un médico porque es una condición fisiológica, es médica, pero también están otras personas, estamos los psicólogos, están los terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, bueno, tanatólogos, geriatras en el caso de los adultos. O sea, hay muchas personas, muchas especialidades que pueden apoyar cuando las personas no tienen todos los elementos para enfrentar adversidades, y es solamente un empujoncito. Y bueno, esta frase pues está bonita también porque te dice, las tormentas hacen que los árboles echen raíces más fuertes. No le tengas miedo a los conflictos, no le tengas miedo a la adversidad. Y justo cuando te vas a probar, cuando vas a ver, dicen que nadie
sabe cuán incinerable o inflamable es hasta que pasa por una hoguera. Entonces, imagínate, cuando tú te conceptualizas así, dices, ay, es que no sé cómo, no sé si puedo con esto, no sé qué va a pasar. Pero cuando tú dices, sale, voy a hacerlo, y te das cuenta que puedes con eso y con más, eso eleva tu autoestima, tu confianza en ti mismo, te fortalece, te transforma, haces más cosas. Y para eso están estas cosas que estamos viviendo, para eso te suceden las cosas, para que te fortalezcan. Estas tormentas pueden ser de muchas formas, te van probando. A lo mejor en algún momento te doblas. Hay una escena en una película en donde está entrando un tifón creo que a Filipinas, y está una familia que se está resguardando en su casa. A través de la ventana, uno de los niños alcanza a ver el árbol que está fuera de su casa, que para ellos como familia es muy importante porque es donde ponen los adornos de Navidad y donde es un árbol que da frutos y como que es donde ellos van viendo ciertos pasos de las estaciones. Pero es simbólico, es muy, muy importante el árbol. Y estando ahí, uno de los niños lo ve y esa escena es preciosa porque él hace así sus manitas y le dice, dóblate, pero no te rompas. Y eso es la resiliencia. Dóblate, pero no te rompas. Así se trata. Te puedes doblar tanto para pedir que esto ya acabe. Te puedes doblar para sentir todo lo que está pasando, pero sabes que va a pasar y no te vas a romper. No te vas a romper porque vas a superar todo eso. Entonces, esa es una frase y una escena muy significativa. Dóblate, pero no te rompas. Porque todavía hay mucho que hacer. Tienes mucho que hacer. Y esta imagen, este es un término que es el kintsugi. Kintsugi es una técnica japonesa en donde lo que hacen es que si ellos, tú sabes, hacen cerámicas con mucho cuidado, para ellos la parte artística es muy importante, pero cuando una vasija que sea importante o valiosa se rompe, ellos la vuelven a reconstruir, la reconstruyen y la pegan con un filamento de un pegamento que le ponen también polvo de oro. Para los japoneses, marcar esta reconstrucción, esta es una veneración de las cicatrices, que las cicatrices se vean. Porque tú sabes que Japón dentro de su cultura también ha metido mucho esta parte de la resiliencia en que ellos superan la adversidad, pero además tienes que hacer evidente que la superaste. Y ahí están las cicatrices. Entonces, fíjate cómo ellos las marcan con oro, porque no es solamente que luchaste, sino que saliste transformado de esa adversidad. Por eso esta imagen es muy bonita, también donde este término, kintsugi, te dice que tú puedes hacerlo. A lo mejor medio te quiebras tantito, pero te vas a reconstruir. Y esto te va a transformar, ¿ok? Y bueno, ¿qué estamos buscando? Pues con todas estas cosas que nos están pasando, tenemos que buscar que haya un equilibrio. Un equilibrio personal y que haya un equilibrio entre el trabajo y tu familia. Estamos malabareando, como en la primera imagen, con todas estas cosas, con todo el tiempo, el trabajo, las demandas que tenemos de actividades, o sea, hay muchas cosas que estamos pasando, pero no solamente las vamos a malabarear como en la primera imagen, tenemos que lograr, y se puede, lograr un equilibrio, que es nuestro tema, equilibrio emocional. Puedes equilibrar las cosas si las pones en su justo tiempo, en su justa medida. Y para eso tienes que hablar, para eso tienes que comentar, para eso tú tienes que decir qué es lo que me está funcionando o lo que no. Y bueno, este es un ejemplo de cómo
cada día nosotros podemos hacer alguna cosita, una cosita muy simple que nos va ayudando a que enfrentemos las cosas, pero además que disfrutemos la vida, aún estando en casa, aún estando lejos, podemos hacer varias cosas. Ahí te plantean varias actividades, que salgas a caminar, que veas una película, que escuches música relajante, que puedas hacer cosas, una lista de las cosas que puedes mejorar, que cuides una plantita, que hagas yoga, etcétera. Entonces, bueno, al final te pone, sé feliz, ¿no? Yo no lo pondría solo al final, sino desde el inicio. Desde que haces cada una de las cosas, pues vas siendo y vas haciendo las cosas, pues para ser feliz, ¿ok? Aquí, ¿alguien tiene una duda, un comentario? A ver, que nos comenten. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Algo que no, con lo que no estén de acuerdo, que no les haya checado? ¿O algo que me quieran comentar? A ver, Abel. Sí. Hola. Hola. Sí, definitivamente en este cambio en lo que decías, ¿no? Ahorita como que todas mis esferas se combinaron, ¿no? Tienes que ser papá y hermano y trabajador y profesor y alumno en el mismo espacio, en el mismo lugar, ¿no? Estoy aquí con todos, ¿no? En un lado, en una esquina tengo a niños tomando clases en línea, mientras yo tengo que dar clases en línea, mientras tengo que desarrollar instrumentos. Y no hace mucho, a una persona muy cercana a mí, pues sí me dijo, no vas a poder, no sabes, no funciona, esto no sirve. Y no lo decía solo de mí, ¿no? A mi persona, sino hablaba de la situación, de que las clases en casa, los niños, los papás y todo, realmente se lo decía todo, ¿no? Pero yo le decía, es que, bueno, como tú lo piensas, estoy seguro que lo piensan las empresas, lo piensan los jefes, lo piensan los papás y todo. Digo, pero déjame ver si puedo, ¿no? O sea, digo, no puedes tú porque ciertamente estás teniendo un momento difícil. Y le decía, pero déjame ver si yo puedo. No me digas, no puedes, ¿no? Digo, déjame ver, demostrar si puedo. Digo, pero primero a quien debo demostrarlo es a mí mismo, ¿no? Exacto. Y luego ya con un precedente, pues ya puedo decirte si pude o no, o si, en todo caso, si no puedo, no me digas no puedo, dime, ayúdame a ver cómo si podría, ¿no? Ajá, ok. ¿Y has podido ver? ¿O de plano no? Pues he aprendido mucho a flexibilizarme mucho en esta parte en la que yo decía, por ejemplo, para trabajar decía, no, pues como no puedo trabajar estando aquí con la familia al lado, pues me estaba extendiendo mucho a trabajar. En cuanto ellos iban a dormir, me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, dormía a las 6, me despertaba a las 6 y de 6 a 9 y media, 10, que se volvían a despertar, entonces ya dejaba de trabajar, pero me di cuenta pues que no, tampoco es de ahí, ¿no? Realmente sí fui más productivo porque sí generé más, pero no es por ahí tampoco, ¿no? Es trabajar y si me tengo que levantar a estirarme y hacer la actividad física que están haciendo las niñas al mismo tiempo, pues bueno, también me sirve a mí. Claro, eso es muy importante, eso es lo que les llamamos las pausas activas y es sumamente importante porque nosotros estamos más tiempo sentados ahora que lo que estábamos antes, porque la misma computadora, el teléfono nos está jalando que estemos aquí, nos movemos menos. Entonces, claro que cada vez que podamos tenemos que levantarnos, hacer nuestra pausa activa, tenemos que caminar y ya, cuando tienes la oportunidad de hacer más ejercicio, lo tienes que hacer. Sí, tenemos que organizar nuestros tiempos, pero tampoco puedes desgastarte ni perder que hay prioridades. El sueño es prioritario, la alimentación es prioritaria, la convivencia es prioritaria, la paz es prioritaria, la tranquilidad, o sea, son prioridades. Y entonces cuando tú las vas poniendo en el justo lugar, dices, sí, yo tengo que dormir bien para rendir bien al día siguiente. Entonces, claro que esas pausas le sirven a ellas y me sirven a mí, entonces vas mezclando. Claro que al principio se nos hizo más complicado, pero sí se puede, cuando tú ya vas poniendo horarios. Y algo bien importante es lo que te decía, aceptar. Pues es que hay cosas que no puedo cambiar,
si los tomo con aceptación, y entonces digo, qué padre, o sea, bueno, pues, y no me estreso, ya no me angustio con eso, sino que lo tomo y lo tomo con optimismo, ¿no? Lo tomo mejor con optimismo, hasta con sentido del humor, y creo que puede mejorar, ¿sí? Ok, gracias, Abel. Sí, no, gracias. Ok, ¿alguien más iba a hacer un comentario? Dice, directo. Ok. Aquí dice director Playa, ¿quieren hacer un comentario? Sí. Sí, ok, adelante. Me encantó el cronograma, es un cronograma muy bonito. En lo personal, ahorita que lo terminé de leer en cada apartado, puedo decir que hago el 80% de las actividades que se encuentran en él. Aún me falta, pienso yo, me falta mejorar. Voy en camino, pero siento que me falta mejorar. Entonces, me encantó el que dice cambiar algo de tu rutina. En lo personal, no me gusta la monotonía. Casi siempre trato de que las cosas sean diferentes a un día anterior. No me gusta lo mismo y lo mismo siempre. O sea, trato de, incluso portadas, mi habitación, siempre trato de colocar las formas diferentes porque pienso que cada día es único. Entonces, pues, como es único, pues debe ser diferente. Debe ser mejor que la anterior. Entonces, bueno, en este caso, pues, como les comento, bueno, me falta mucho mejorar, pero bueno, vamos en camino. Ok, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que te gustó. Les voy a mandar la presentación para que todos la tengan y esas imágenes que les hayan gustado, pues se queden con ellas y les recuerde todo lo que podemos hacer. ¿Ok? Bueno, gracias. Blanca, ¿no ibas a comentar? No, quisiera, ¿no? Bueno, yo estuve haciendo muchas anotaciones, pero sí es muy, a mí me gusta esto que nos recordaste, ¿no? Es decir, dóblate pero no te rompas. Todos nos vamos a doblar en algún momento y algunos por situaciones diarias, o sea, de convivencia familiar, de convivencia con tu pareja, de convivencia en el trabajo. Y hay momentos en los que sí, te vas a doblar. El chiste es eso, ¿no? El decir, no me voy a romper y el saber trabajar para poder levantarte, desdoblarte, ¿no? Esa frase es muy, muy fuerte, pero muy cierta, y no tienes que llegar a una situación extrema, ¿no? En el día a día nos doblamos varias veces. Sí, y nos sí, es cierto. desdoblamos varias veces, ¿no? Entonces, simplemente hay que, bueno, yo en mi caso tomarlo en cuenta, y la situación del kintsugi, es cierto, sí. O sea, es como cada cicatriz, cada línea que veíamos ahí en la imagen, es una experiencia, y esa experiencia se combina, ¿no? Tiene como un sabor agridulce. Sí. Pero, pues hasta lo agridulce es rico, entonces hay que seguir adelante. Claro, claro, y finalmente esas cosas son las que nos hacen crecer. Todas nuestras experiencias de vida, todo lo que hemos construido, destruido y hecho nuevamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que en este sentido, la parte de que hay cosas que tenemos que perder para poder ganar, hay cosas que debemos soltar para poder tomar cosas nuevas, ¿no? Creo que aquí hay algunas preguntas bueno, aquí hay unos comentarios que voy a leer del chat, y bueno, ya de Blanca dice así es, y dice, todo muy bien, interesante, todo depende de cómo se ven las cosas y desde qué perspectiva, actitud positiva ante todo. Ok, y ahí está la imagen. Ok, creo que alguien ya la puso la imagen para que la descargara, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces,
De todas maneras, les decía, les voy a mandar esta presentación, porque bueno, sobre todo a mí lo que me gustan son las frases, ¿no? Y bueno, Licenciada, dígame. no, quería comentar algo ahí sobre que nos estaba mencionando del dóblate, pero no te rompas, ¿no? Es importante, es como la palmera, ¿no? Que las palmeras sí, son flexibles, no se doblan, van hasta el suelo, pero vuelven a levantarse. Y entonces es importante, ahorita que usted mencionó esa parte, pues, me conecté con esa parte, con la palmera. Y la otra es del dolor, ¿no? El dolor es bueno, pero siempre enfocarlo al lado positivo. Como había mencionado ahorita de la donación, ¿no? Del dolor que tenía, todo eso. Sí le duele, pero puede salvar vidas. Entonces, en nuestra vida siempre va a haber dolor en todo. No todo es dulce, ¿verdad? Siempre hay partes que nos duelen, pero es para mejorar, para estar mejor y para seguir adelante. O sea, no podemos caernos en transformar nuestra mentalidad de que sí se puede. Exacto. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál es su nombre? Sí. Alberto Manzano. Alberto. Sí, Alberto, justamente esa parte, como decía Blanca, también nos doblamos y esa parte dice, me conecté con la palmera. Es muy importante que cada uno de nosotros encontremos nuestros propios símbolos o nuestros propios elementos donde yo digo, a mí la palmera esa yo la tengo y por eso la voy a poner en una imagen que me va a recordar que yo visualizando eso me va a recordar que me voy a doblar, pero no me va a romper. Pero puede ser que alguien se identifique más con la otra imagen del kintsugi que les decía. A lo mejor alguien se identifique de, ¿sabes qué? Es que sí me siento roto. O sea, yo sí ya me rompí. Porque no pude, porque no tuve quien me apoyara, porque fue tan fuerte esto que viví que de verdad me quebré. Pero me estoy reconstruyendo. Y entonces yo ya me transformé y estoy pegándome con esta mezcla de oro y plata y de lo que yo tenga y estoy siendo mejor, estoy siendo más valioso incluso, porque eso es lo que hacen ellos, le dan un mayor valor a esas obras de arte que ya van reconstruyendo. Entonces cada quien encuentra, por eso les decía, cuando Viktor Frankl dice, el sentido de vida es personal, y cada uno encuentra su propio sentido, su propio símbolo, su propio elemento que cuando lo tienes ahí simbolizado es importante, ¿ok? Gracias, Alberto. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Alguien iba a comentar? ¿Mi Jessie? ¿O alguien más? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar. Creo que no. Ok. Bueno, les tengo aquí esta otra imagen donde esta es una de las, esta es la frase más clásica de Viktor Frankl. Y bueno, hoy lo tomé porque realmente es mi autor favorito en todo este aspecto del sentido de vida, porque esa es su obra. Y dice, al hombre se le puede arrebatar todo, o sea, porque a ellos les arrebataron en ese lugar donde estuvieron todo. Primero lo material, les quitaron toda su vida, todo lo que era su vida, los arrebataron de su lugar de origen, les arrebataron la ropa, los dejaron desnudos, los maltrataron y los humillaron para quitarles hasta la dignidad. Pero dice, les pueden arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas. Y esa es la elección de la actitud personal que voy a tomar ante las circunstancias. Me puedes arrebatar todo, pero lo que no me puedes quitar nunca es la libertad para poder elegir cómo voy a enfrentar las situaciones, cómo voy a enfrentar mi camino. Si este dolor de veras lo voy a sufrir, o voy a hacer este sacrificio, o voy a salir adelante. Y por eso hace la diferencia. Hay muchas personas que han superado enfermedades terribles solo con el cambio de actitud. Hay personas que han demostrado que incluso han superado el cáncer, por ejemplo, que es de los testimonios más comunes, con actitud positiva,
con enfrentar las cosas, con la aceptación, con el trabajo en conjunto con sus médicos y salen adelante. Pero hay personas que dicen, ya estás en una fase difícil, terminal tal vez, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos yo tengo la libertad de que mis últimos meses de vida, mis últimos años, mis últimas semanas las voy a vivir con toda la plenitud, con toda la alegría, porque yo ya sé cuándo voy a ir a otro lado. Entonces cambia su actitud, entonces cada minuto, cada día lo disfrutan intensamente. Y hay personas que nos ha tocado, ahora con toda esta situación tenemos personas a lo mejor conocidos, familiares, gente que se fue y no se despidió, y se fue sin terminar algo que tenía pendiente. Se fueron y a lo mejor no perdonaron, o no los perdonaron. Entonces, esta es la parte donde dice, tú tienes la libertad para elegir la actitud con la que vas a enfrentar las cosas, desde hoy, desde este momento, para que cada día lo vivas con toda la intensidad, con toda la gratitud, como si fuera el primer día de tu vida, pero con todo el perdón, con toda la aceptación, como si fuera el último día de tu vida. Y bueno, esa es una de las frases más importantes y gracias. Gracias, yo creo que esas son las palabras más bonitas.